el tema es educación y conciencia, básicamente. Entonces son dos cosas distintas que vamos a intentar categorizar por un lado y atenernos a los dos conceptos. Los dos conceptos requieren de una mirada desde una perspectiva incluso psicológica para poder ir adentrándonos en el significado profundo de los dos. El primero y más importante es ni más ni menos que el objeto de la pedagogía, que es la educación. La educación es un fenómeno social, evidentemente, y es el campo de estudio de la teoría de la educación y de la pedagogía, o lo que es lo mismo, intentar tener un conocimiento de la realidad de ese asunto, de qué cosa es la educación y cómo es. Con lo cual tenemos que abordarlo desde distintas perspectivas para poder entrar a conocer ese fenómeno. De un lado, verlo desde la perspectiva de la historia, desde otro lado, desde la sociología incluso no solo la sociología, sino también de la propia antropología, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. Lo vamos a ir abordando desde esas distintas perspectivas. El fenómeno de la educación como fenómeno social, el fenómeno de la educación como fenómeno de desarrollo del ser humano y desde la historia, porque es lo que nos va a permitir ver cuándo, desde un punto de vista genealogista, es decir, de la génesis de lo que actualmente entendemos por educación. Hay dos preguntas fundamentales que yo las formularía aquí para responder en el portafolio a los posibles escuchantes acerca de su visión de estas cosas, ¿no? La gran pregunta primera sería ¿qué cosa es la educación? Pero no tanto decir lo que uno piensa que es la educación, sino si la educación es algo que siempre existió, que es muy importante, y otra que me llama mucho la atención y es que ¿dónde se produce la educación? Y dentro de ese dónde se produce la educación, pues cada cual puede contestar desde su perspectiva y desde su experiencia vital, sin mayor búsqueda ni mayor compromiso de saber dónde, pero dónde cree que se produce la educación. ¿De acuerdo? Entonces, las dos preguntas serían, ¿dónde creo que se produce educación? Pues, por ejemplo, en la familia, en la escuela, con los amigos. La educación se produce de manera en el ambiente, a través de los medios de comunicación, también se hace educación. ¿Dónde se produce la educación? Sería una pregunta. Y la otra pregunta es si la educación existió siempre a lo largo de la historia. Es un fenómeno universal y existencial profundo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por otro, el tema de la conciencia. Esto de la conciencia, ¿qué cosa es? ¿Cómo funciona la conciencia? Y por otro lado, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? Que sería la otra, ¿verdad? En nuestro caso, voy a empezar por el final, por el fin de la educación. La gran pregunta para un pedagogo es esa: ¿cuál es el fin de la educación? De una manera muy abstracta, podríamos decir que la educación pretende alcanzar un ideal humano. Cuando digo un ideal humano, no digo el ideal humano, porque me temo que no exista un único ideal humano, sino que el ideal humano probablemente esté vinculado a
las distintas visiones que nos aportan los sistemas culturales que a lo largo de la historia se han ido produciendo. Y eso ha ido modificando la idea de ideal humano y, por tanto, la manera de entender y de hacer la educación. Incluso en la misma actualidad se puede entender que en un modelo cultural la educación tiene un fin y una forma de ejercerla según esa estructura cultural, ¿verdad? Sin embargo, todo esto queda un poco como en juego, está un poco sin acabar de definir, porque es posible que se den situaciones contradictorias. Pongamos por caso que hay modelos culturales que son antagónicos y sus valores, los valores de los modelos culturales son contrapuestos. Lo que para uno es algo valioso, para otro no es tan valioso o incluso negativo. Por tanto, la educación en uno y en otro serían acciones opuestas. Y la gran pregunta es, ¿una educa y la otra no educa? ¿O la educación es universal? ¿La educación se refiere a lo humano, entendiendo por lo humano como algo universal? ¿Lo humano es universal o lo humano solo está vinculado al contexto cultural del que estamos hablando? Esa sería la aportación que nos haría la perspectiva antropológica, que es si existe una idea de lo humano que es común a toda la humanidad o está vinculado solo a las distintas configuraciones culturales que existen, ¿verdad? Pues bien, de todo esto es lo que tenemos que ir abordando desde una perspectiva para entender, por último, cuál es y qué es lo que se pretende con el modelo de la pedagogía transpersonal para dar respuesta a todo este tipo de cosas. Como este capítulo digo que va a ser breve, será prácticamente el enunciado de problemas abiertos, porque lo que he hecho ha sido abrir un chorro de problemas importantes. Y lo que iremos haciendo en los siguientes capítulos, los siguientes temas, será ir resolviendo uno a uno. Que es, por un lado, una aventura, pero por otro lado es una aventura enriquecedora, entiendo yo, y desde mi perspectiva, que la digo así, es divertida y hasta satisfactoria. A ver, vamos a ver un poco, siguiendo por la última parte, por lo transpersonal, que es probablemente la gran llamada final y la que tiene por objeto este modelo y este seminario que estamos impartiendo, sería intentar hacer una definición muy simple, muy sencilla de qué cosa es lo transpersonal desde esta perspectiva de la educación. A ver, la idea que tenemos, entiendo yo, es de que educación en la actualidad se entiende como desarrollo personal. Es decir, la búsqueda del ideal humano se convierte en desarrollo personal. Pero claro, desarrollo personal se refiere a desarrollo personal psicológico. Y evidentemente, si hay algo humano, es el desarrollo personal psicológico. Pero claro, hay otra dimensión de lo humano que es el ser humano. Y esta palabra tan sencilla da la clave de todo. El ser humano. ¿El desarrollo psicológico o la psicología del humano es equivalente al ser humano? Desde mi punto de vista, creo que hay una gran diferencia. El ser es una cosa y el humano como psicología es otra. Es decir, el desarrollo del ser se puede ver desde la perspectiva de la cadena del ser. La explicación de la cadena del ser, según las distintas culturas y las distintas perspectivas, se puede abordar y se entiende
como materia y espíritu, el ser del humano es materia y espíritu, o se puede entender como espíritu, según otras tradiciones, no solo espíritu, sino espíritu, alma, alma, materia, materia, mente. Otras tradiciones hablan de cuerpo, mente y espíritu. Otras tradiciones lo completan o añaden algún elemento más, ¿verdad? Es decir, que hay distintas perspectivas de explicación de lo que se llama la gran cadena del ser. Y, curiosamente, en esa cadena del ser hay una parte que es común a todas, que es el desarrollo personal, el desarrollo del ser, el desarrollo del yo. Entonces creo que debemos de tener en cuenta justamente esto. Una cosa es el desarrollo personal, sea cual sea la tradición, o el desarrollo psicológico, y otra cosa es el desarrollo del ser y el papel del humano en el desarrollo del ser. En nuestra perspectiva de la educación, cuando hablamos de pedagogía transpersonal, lo que hacemos es ver cómo el self, el yo, atraviesa los distintos estadios o situaciones de ese desarrollo del ser. En qué momento del desarrollo del ser nos vamos encontrando. Y las consecuencias que eso tiene. Entonces, la educación no sería ni más ni menos que comprender de qué modo la gestión de la experiencia del pasaje por los distintos estadios del desarrollo del ser, del self, del yo, dentro de los escalones que supone el desarrollo del ser, se van dando. Básicamente esta sería la perspectiva transpersonal. Sería ver en qué modo y medida se han ido dando estos pasos por esa escala del ser. Con lo cual necesitaremos un capítulo, al menos un capítulo entero, para entender o para explicar o para compartir esta perspectiva. Ver la estructura básica del desarrollo del ser, ver la estructura de transición del desarrollo del ser y ver la forma en que el mecanismo mediante el cual se digiere, por decir así, o se metaboliza la estructura del ser, la estructura del yo. Cuando aparece una estructura que podríamos llamar transpersonal, podríamos llamar más allá o que trasciende, por decir así, lo personal. La clave de la del traspaso de lo personal se puede apreciar con una percepción de la realidad que ya está más allá del pensamiento lógico, por decir así. Hay una estructura donde lo que explica la realidad sería el pensamiento lógico y hay una estructura más allá que es capaz de alcanzar el conocimiento de la verdad, de la realidad, eh, más allá del pensamiento lógico. Intervienen otros elementos que no son el pensamiento lógico, que es lo que se convierte en una apreciación insight inmediata de la realidad como verdad. Este proceso, por decir así, esta visión, digamos, sería la que daría la descripción de lo transpersonal. Pero, insisto, esto es un capítulo complejo que está vinculado a la conciencia. La conciencia es justamente el ser consciente de cuando uno está en un estado que le permite ver la verdad de manera casi instantánea, inmediata,
y además tener seguridad de que no se equivoca, porque el gran problema es cuando uno percibe que tiene la realidad, pero aquello no se corresponde con lo que es, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la clave. Esto, insisto, que esta idea de la conciencia, producto de esta situación, de lo transpersonal, formará parte de la tarea educativa en un momento dado, según vayamos viendo cómo funciona. ¿No?